El político alemán Wolfgang Schäuble murió el martes en su casa a los 81 años. Fue un político conservador de línea dura y defensor a ultranza de la austeridad en Europa durante la crisis del euro. La presidencia española de la Unión Europea se despide con un acuerdo político para reformar las reglas fiscales. El 7 de febrero de 2024 se cumplirán 32 años de la firma del Tratado de Maastricht y de sus objetivos de déficit y deuda público respecto al PIB, respectivamente el 3% y el 60%. Los 27 Estados miembros relajaron el cumplimiento de estas reglas durante la pandemia, consiguiendo que el impacto de la crisis sobre la economía europea se atenuara gracias a la fuerte inversión. Ahora, en cambio, la Unión Europea corre el riesgo de situarse ante un precipicio climático y tecnológico si la recupera, frustrando el futuro de los más jóvenes. Nadia Calviño se empecinó en lograr un acuerdo al respecto en los últimos días de la presidencia española de turno. Se fue a su nuevo destino en el Banco Europeo de Inversiones con el deber cumplido de garantizar que la sostenibilidad fiscal y financiera sea un hecho a largo plazo. Estas fueron sus palabras. Tanto ella como sus colegas de Alemania, Austria o los Países Bajos parecen desconocer los múltiples trabajos técnicos donde se demuestra que los recortes en la inversión pública de la crisis de 2008-2010 aumentaron los ratios y agravaron la situación en un efecto contrario a lo que supuestamente buscaban los neoliberales. Esto lo escribía el otro día en Diario Red Cristina Buigas, periodista especializada en información económica. Hoy contaremos con ella en esta base en la que vamos a analizar la vuelta de las políticas de austeridad y sus implicaciones. Bienvenidas y bienvenidos. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base volvemos a hablar de economía, volvemos a hablar de una austeridad que está volviendo. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, pues ahora que los hombres de negro parece que vuelven a llamar a las puertas de Europa, vamos a recordar la figura de Wolfgang Schäuble, que era el ministro de Finanzas alemán con Merkel y que fue uno de los causantes del austericidio en Grecia, y conviene recordarlo estos días. Y como sabemos, no habría hombres de negro sin una prensa afín. Supongo que Manu Levín sentará hoy en el banquillo a todos esos periódicos que dicen que sí, que muy bien la austeridad. Unos cuantos lo dicen. Ya no gobierna Merkel ni Schäuble, pero sus políticas les sobreviven. Y vamos a ver, bueno, cómo se posiciona la prensa en España, las distintas posiciones editoriales con respecto al regalito que nos ha dejado Nadia Calviño en su último servicio a la clase trabajadora española. Y hoy el Tupolev de Ina Afinogénova nos va a llevar a Argentina, pero haciendo escala en México, ¿verdad? Haremos escala en México, hablaremos de los regalitos que les han dejado los mexicanos Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, y en qué se parece al regalito que está preparando Milei y Luis Caputo en Argentina. Así que con este programa tan cargadito, arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. Plan de ajuste, disciplina fiscal, contención de gastos. Que no nos extrañe que estos eufemismos vuelvan a formar parte de los libros de estilo de la prensa española. Hace unas semanas fallecía Wolfgang Schäuble, el más firme defensor de las políticas de recortes que llevaron a la quiebra a Grecia, y hoy hablamos aquí en La Base de la vuelta de los hombres de negro a Europa. Pero primero hagamos un poco de memoria. Wolfgang Schäuble nació en 1942 en la ciudad de Friburgo, al sur de Alemania. Empezó a hacer política en las juventudes de la CDU y muy pronto fue ascendiendo en el organigrama del Partido Democristiano. Schäuble entró en el Bundestag en 1972 con apenas 30 años. Por aquel entonces gobernaba una coalición de socialdemócratas y liberales bajo la dirección del canciller Willy Brandt. Con el gobierno de Helmut Kohl fue ministro federal de Asuntos Especiales, jefe de la Cancillería Federal y ministro federal del Interior. Durante este periodo se consolidó como el principal negociador del documento que haría posible la reunificación de Alemania, y después de la derrota de Kohl en las elecciones federales de 1998, Schäuble estaba llamado de hecho a ser su sucesor natural. Pero la cosa se torció por el camino. El escándalo de la financiación irregular del Partido Conservador alemán arrastró a la CDU a una crisis que acabó con las aspiraciones del entonces presidente del partido, Schäuble, de ocupar la Cancillería del país.
La justicia alemana había descubierto que bajo el mandato de Kohl, la CDU había recibido donaciones secretas de grandes empresarios. La Fiscalía de Stuttgart abrió una investigación contra el ex canciller, al que acusó de malversación de fondos, de contar con cuentas paralelas no oficiales y de recibir donaciones en efectivo. Todo esto suponía una violación de la ley de financiación de partidos. Y el escándalo salpicó a Schäuble, que por aquel entonces era presidente de la CDU. De hecho, él mismo llegó a admitir que en 1994 había aceptado la donación de un traficante de armas condenado por evasión de impuestos. Schäuble recibió el dinero personalmente en un sobre y en sus oficinas de Bonn. En febrero del año 2000, Schäuble dimitió como líder del partido. Después de haberse implicado en la financiación irregular de su partido, Schäuble tuvo que renunciar a ser canciller de Alemania. Su renuncia a la jefatura fue precisamente lo que catapultó a una tal Angela Merkel a la cúpula del partido. Así es, Merkel se convirtió en la líder de la oposición y 5 años después, ya como canciller, nombró a Schäuble ministro de Interior y posteriormente ministro de Finanzas. Desde su posición al frente del Ministerio de Finanzas, impuso en la Unión Europea severos recortes del gasto público como condición a la aprobación de rescates en la eurozona. Dice su biógrafo que el político alemán se guiaba entonces por 2 grandes ejes ideológicos, el protestantismo y el ordoliberalismo. Quizás en España Schäuble no sea un personaje tan conocido, pero en Grecia, el país que sufrió más el rigor de unas propuestas que el diario Der Spiegel llegó a definir como el catálogo de las crueldades, allí marcó a toda una generación y representa el rostro de la austeridad. Para entender lo que significó Schäuble para el desmantelamiento del estado del bienestar griego y también para la neutralización de cualquier opción política que se opusiera a los recortes y reivindicara cierta autonomía respecto a las imposiciones de la Troika, basta recordar 2 anécdotas que cuenta el que fuera ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, en su libro Adults in the Room. La primera revela hasta qué punto el programa austericida de Schäuble tenía profundas raíces antidemocráticas. No se puede permitir que las elecciones cambien la política económica, dijo el ministro de Finanzas alemán a su homólogo francés. Lo que me sorprendió, cuenta Varoufakis, más que la creencia de Wolfgang Schäuble de que las elecciones son irrelevantes, fue su total ausencia de escrúpulos a la hora de reconocer esta opinión. El ministro de Finanzas alemán reconociendo abiertamente y sin que se le mueva una pestaña que quienes realmente mandan aquí son los mercados, es decir, los ricos, y que los presidentes y primeros ministros elegidos por la ciudadanía no tienen autonomía para gobernar al margen de ellos, sobre todo si, como en el caso de Schäuble, tampoco tienen ninguna intención de hacerlo, ¿no? Y efectivamente así fue. Schäuble impuso la política monetaria alemana a Grecia, asfixiando su economía y destruyendo políticamente a la izquierda que trató de oponerse a esas políticas. En otro momento de su libro, Varoufakis cuenta cómo un día, al margen de una de las reuniones con la Troika, se acercó a Schäuble y le preguntó si, estando en su lugar, él firmaría el memorándum de recortes que estaba imponiendo a Grecia para concederle el rescate financiero. Esperaba, cuenta Varoufakis, que me diera la respuesta previsible, es decir, que dadas las circunstancias no había alternativa, junto con otros argumentos habituales y sin sentido. No fue eso lo que hizo y su respuesta me dejó atónito. Como patriota, no, es malo para tu pueblo. Schäuble era plenamente consciente de que la firma del memorándum por parte de Grecia implicaría enterrar políticamente a Syriza, y efectivamente así fue. Hoy por hoy no hay una alternativa de izquierdas en Grecia. La austeridad sirvió no solamente para hundir la economía de un país, sino para disciplinar a toda la izquierda europea con un mensaje muy clarito: o cumples con las exigencias de los mercados, de los ricos, o te destruyo. Si hoy hemos recordado a Schäuble es porque después del paréntesis que supuso la pandemia, la austeridad parece estar de vuelta en la Unión Europea. Así es, hace unos días los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, lo recordabas antes Pablo, firmaban un acuerdo para reformar las reglas fiscales y limitar la deuda y el déficit de los países de la Unión. Es decir, básicamente estaban firmando una vuelta a las recetas neoliberales de austeridad de 2009. La reunión de los 27 estuvo presidida por Nadia Calviño. Cerrar este nuevo pacto sobre el nuevo marco de gobernanza ha sido, de hecho, su último trabajo como ministra de Economía antes de irse al Banco Europeo de Inversiones. Y por lo que se puede ver, ha quedado bastante satisfecha con el resultado obtenido. Vamos a escucharla en la rueda de prensa posterior a la reunión. Una reunión que ha sido muy intensa y también muy productiva y que concluye con una muy buena noticia para Europa, y es que hemos logrado un acuerdo político para la reforma de las reglas fiscales. Este acuerdo pone el broche de oro a la presidencia española del Consejo, una presidencia que tiene un balance verdaderamente brillante.
Concluye con una muy buena noticia para Europa. Un acuerdo que pone el broche de oro a la presidencia española. Un balance verdaderamente brillante. Pues se le ve muy feliz a Nadia Calviño. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones del acuerdo, Sara? Bueno, pues el acuerdo impone a los países de la UE límites del 3% del déficit y les obliga a equilibrar su deuda al 60% del PIB. Para ello, la Unión Europea abrirá un proceso de ajustes y recortes individualizados para cada Estado miembro, y esto se traduce en que aquellos países cuya deuda supere el 90% del PIB tendrán que recortarla un punto cada año, y que aquellos cuya deuda esté entre el 60% y el 90% tendrán que recortar medio punto por año. En lo que se refiere al déficit, los que estén por debajo del 3% del PIB, que es lo que está establecido en las normas europeas, tendrán que ir bastante más lejos y seguir reduciéndolo hasta el 1,5%. Este proceso de ajustes durará al menos 4 años, aunque para algunos países podría extenderse hasta 7 años. Vuelve la austeridad definitivamente a la Unión Europea. ¿Y en España cómo está quedando la cosa, Sara? Bueno, pues España tiene una deuda pública aproximadamente del 110%, por lo que tendrá que reducirla casi a la mitad. Lo mismo sucede con países como Italia, Francia, Portugal o Bélgica. Nadia Calviño ha destacado que el acuerdo da claridad y certidumbre a los mercados financieros. Vamos a escucharla. Y no puedo nada más que calificarlo como un gran acuerdo que llega, además, en el momento adecuado, que da la necesaria certidumbre y confianza a los mercados financieros, que da claridad y confianza también a los ciudadanos y que nos va a permitir seguir avanzando en términos de prosperidad y de crecimiento sostenible basado en la responsabilidad fiscal, pero con políticas contracíclicas que protejan las necesarias inversiones de futuro. Reducir el déficit y la deuda pública se puede hacer básicamente de dos maneras diametralmente opuestas. Una, por la vía de los recortes, y otra, por la vía del aumento de los impuestos a las grandes fortunas. Spoiler, ya sabemos lo que sucede cuando un gobierno de izquierdas aplica el programa de los mercados. Que Grecia sirva al menos para no repetir 2 veces el mismo error. Gracias, Sara. A ti. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay que trabajar más. No se puede trabajar lo que estamos trabajando. Buenas tardes, Manu Levín. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El regreso a Europa de la mal llamada positivamente austeridad tras el parón de la pandemia, que hoy se confirma claramente como coyuntural, ya es una realidad que se da por hecha en toda la prensa. Os traigo noticias, algunas de las cuales ya venían avisando de todo esto desde el mes pasado, antes de que se establecieran en Bruselas las reglas definitivas. 5 días del país, vuelve la austeridad presupuestaria a la Unión Europea. La vieja contienda política europea se repite. Los países frugales presionan para que haya recortes. Los beneficiarios netos luchan por los fondos. Otro ejemplo, ARA. Vuelve la austeridad pre-COVID. La Unión Europea prevé cerrar el acuerdo de las reglas fiscales en los próximos días. La posición de Alemania y los frugales prevalece y los 27 negocian los flecos de unas normas que acabarán con la flexibilidad de los últimos años. Parecía que las épocas de austeridad en la Unión Europea podían pasar a mejor vida y especialmente los socios europeos del sur dejarían de sufrir por los temidos hombres de negro de Bruselas. Con la crisis derivada de la pandemia, la UE acordó suspender temporalmente las reglas fiscales hasta 2024 y la Comisión Europea lideró políticas económicas expansivas, es decir, justo lo contrario, dice Lara, de la receta de austeridad impuesta por el Ejecutivo Comunitario y la excanciller alemana Angela Merkel con la crisis financiera de 2008, cuyas consecuencias se alargaron en el tiempo de forma excepcional. Sin embargo, continuaba el ARA, la posición de Alemania y los conocidos como los frugales, Países Bajos, Dinamarca, Austria y Finlandia, ha vuelto a prevalecer. En este momento, como decía Manu, todavía no se había alcanzado el acuerdo que se terminó de cerrar a finales de diciembre. Efectivamente, pero el ARA ya daba pistas también del que estaba siendo el papel de Nadia Calviño en este retorno de la austeridad, decía el ARA. ¿A qué precio conseguirá cerrar el acuerdo Calviño? Fuentes diplomáticas españolas defienden que su última propuesta es equilibrada, pero la realidad es que el consenso alcanzado recoge la principal exigencia de Berlín, que los Estados miembros más endeudados, como España, tengan que reducir de forma obligatoria esta deuda cada año. Y el acuerdo final, que se cerró en diciembre, confirmó todos estos temores, ¿verdad? Absolutamente. Fijaos, el propio diario ARA, esta vez tras el acuerdo.
La UE vuelve a la austeridad con el acuerdo de las nuevas reglas fiscales. Los 27 llegan a un consenso este miércoles después de meses de negociaciones. Se acabó la época de vacas gordas. Los 27 acordaron este miércoles en un encuentro ministerial extraordinario las nuevas reglas fiscales y la Unión Europea volverá a la austeridad pre-COVID. De esta forma, los socios europeos ponen punto final al periodo excepcional de estos últimos cursos, en los que se ha permitido a los gobiernos estatales sacar adelante políticas económicas expansivas para afrontar las consecuencias derivadas de la pandemia. Aunque en un principio España, Italia o Francia se veían capaces de conseguir unas normas fiscales más flexibles, la posición de Alemania y sus socios habituales, los conocidos como los frugales, se han impuesto y han alcanzado unos límites tan o más estrictos que los que condenaron el bloque europeo a una larga y lenta recuperación económica de la crisis de 2008. Así pues, se vuelve al máximo de un 3% de déficit y del 60% sobre el PIB de deuda. Los estados más creyentes en el dogma de la austeridad, sin embargo, no han tenido suficiente con volver a imponer estos topes. A partir de 2024, los estados miembros más endeudados, como España, tendrán que reducir obligatoriamente esta deuda cada año. Se impone la posición de Alemania y volverán, por lo tanto, los recortes. Recordemos que en Alemania no gobierna el partido de Merkel, gobierna la llamada coalición semáforo formada por socialdemócratas, verdes y liberales. Vamos, que ya no mandan Merkel ni Schäuble, pero sí sus políticas. Lo cual revela algo que siempre ha sido evidente, y es que en las cuestiones económicas de fondo, la derecha y la llamada socialdemocracia del no hay alternativa representan básicamente lo mismo. Y a ese binomio perfectamente podríamos añadir a los verdes y a todas las fuerzas europeas que se referencian en ellos últimamente. La verdad es que sí, y también por esto que estamos comentando, que es cuál ha sido el papel en todo esto de la hasta cenada ministra de Economía del PSOE, Nadia Calviño. El ARA añade algo más sobre esto en su pieza. Dice, sea como fuere, antes de marcharse a Luxemburgo, la titular española de Economía se ha puesto la última medalla antes de marcharse y ha defendido que se trata de unas normas equilibradas y más claras, realistas y fácilmente aplicables que las anteriores, si bien devuelven a la Unión Europea a la austeridad. Es la guinda del pastel de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, celebró Calviño. La guinda del pastel, la última medalla de Calviño, endosarnos nuevos recortes. Muchas gracias, camarada Nadia, por tu último servicio a España y a la clase obrera. En fin, ¿y qué dice ahora la prensa sobre esta nueva oleada de austeridad tras alcanzarse ese pacto que no es más que los herederos de Merkel y Schäuble haciéndonos pasar por debajo del futbolín? Pues os cuento, podríamos decir que hay tres posiciones diferentes. Por un lado, la de la progresía mediática y en particular la del grupo Prisa. Atención al editorial de El País, que aplaude efusivamente este pacto para volver a la austeridad y los recortes. Rigor, pero menos austeridad. Este es el titular. El pacto para reformar las reglas fiscales de la UE dificulta su uso para recortes excesivos. El acuerdo para la reforma de las reglas fiscales alcanzado este miércoles en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE constituye un éxito negociador al tiempo que una mejora sustancial, aunque menor que la deseable, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento utilizado como palanca de la política de austeridad extrema frente a la gran recesión de 2008. Bueno, pues ahí lo tienen. Rigor es el nuevo eufemismo que parece que quiere acuñar El País para nombrar a la nueva oleada de austeridad que se viene, pactada por su querida Nadia Calviño y celebrada, como veis, en el editorial del periódico de Prisa. El acuerdo constituye una mejora sustancial del Pacto de Estabilidad que fue palanca de la austeridad extrema en 2008. Esto es lo que dice El País y parece que es precisamente lo contrario de lo que decía Ara, ¿no? Justo lo contrario. Recuerdo el párrafo del Ara que citamos antes. Aunque en un principio España, Italia o Francia se veían capaces de conseguir unas normas fiscales más flexibles, la posición de Alemania y sus socios habituales, los conocidos como los frugales, se han impuesto y han alcanzado unos límites tan o más estrictos que los que condenaron el bloque europeo a una larga y lenta recuperación económica de la crisis de 2008. Unos límites tanto o más estrictos que los de 2008, dice literalmente Gara. Una mejora sustancial del Pacto de Estabilidad de 2008, dice por contra El País. ¿Quién está mintiendo? ¿El Ara o El País, Manu? Creo que con los datos que hemos dado hasta ahora es suficiente para que cada cual saque sus propias conclusiones, pero esperad porque sigue el editorial del País. Un éxito negociador de la presidenta semestral española, encarnada en Nadia Calviño, junto a los ministros de la locomotora franco-alemana, urdidores los tres de un acuerdo que se empezó a negociar formalmente hace solo 9 meses. Lo más destacable es que estas reglas reformadas difícilmente podrán utilizarse como acicate de políticas radicalmente austericidas. El juego de salvaguardas defendidas por Berlín y flexibilizadas por Francia con la mediación de España se salda, no obstante, con una clara prevalencia del rigorismo alemán.
cifras comprobables anuales para la deuda y más exigencia para el déficit. No obstante, se protege la inversión nacional, energética, digital y en seguridad. Es de esperar ahora que en la Eurocámara, en el trílogo negociador con la Comisión y el Consejo, consiga incluir en esa lista de protecciones los avances sociales, empleo, formación y lucha contra la pobreza, además de la prolongación de los planes de ajuste para hacerlos más digeribles. Prolongación de los planes de ajuste para hacerlos más digeribles. O sea, suministrarte el veneno que te va a matar en varias dosis en lugar de en una sola. Puro PSOE y pura progresía mediática. Bueno, pues esto es lo que aplaude el editorial del País. Pues joder con el país. Pues resulta que Merkel y Schäuble no son los únicos que ven cómo continúa su gran obra política ya sin ellos. Antonio Caño ya tampoco dirige el país, pero cualquiera diría que sus posiciones editoriales, al menos en lo económico, prevalecen. Bueno, tremendo lo del País. Por otro lado, continuamos, está la posición de la derecha mediática, que, como os podréis imaginar, pues ya venía defendiendo la necesidad de volver a los recortes y ahora pues le parece poco todo esto que se viene. 2 ejemplos de esto. Es global. La economía en 2024. ¿Ha llegado el momento de rescatar la austeridad? La austeridad en las cuentas públicas ha sido y es una de las mejores formas de contener la inflación, moderar las escaladas de los impuestos y los tipos de interés que estrangulan los presupuestos de familias y empresas o de reservar recursos para imprevistos, a veces muy dramáticos. Y también es al mismo tiempo una de las mejores formas de prevenir las devastadoras crisis de deuda soberana y de reivindicar una cultura y una ética social del ahorro. Existe un gasto público claramente superfluo y existen ámbitos no fundamentales del estado del bienestar que puede desempeñar de igual o mejor manera el sector privado, sin comprometer su calidad y en algunas ocasiones aumentándola incluso. La austeridad merece, en definitiva, una segunda oportunidad. Ninguna sorpresa con los blogs neoliberales como este de Es Global. Y el otro ejemplo que os traigo, La Razón, que pide más. Dice, el año de la austeridad y el descontrol. El nuevo año 2024 debería ser el principio de una cierta austeridad, pero todo indica que habrá más gasto y que para cuadrar las cuentas públicas volverán a subir los impuestos. Los defensores de un cierto rigor económico en la Unión Europea, otra vez el mismo eufemismo que el País, tras las alegrías monetarias de los últimos años, no inventan nada. Pero continúa La Razón. Dice, Nadia Calviño, por y sobre la campana, como es la tradición europea, ha logrado un acuerdo de mínimos para regresar a la ortodoxia económica a partir de 2024. La reintroducción de las llamadas normas fiscales significa que España deberá reducir un 1% anual la deuda pública, poner en marcha un ajuste del déficit estructural y que el gasto primario, sin contar el pago de intereses de la deuda y el subsidio por desempleo, no podrá superar a los ingresos. Todo eso, traducido a números, representaría una reducción de la deuda de unos 15.600 millones y 6.600 millones menos de déficit. Las teóricas exigencias europeas requerirían que España reduzca 6.600 millones su déficit público. Sobre un gasto total de esos 650.000 millones, no parece, dice La Razón, un empeño hercúleo, ni mucho menos, si se quiere encarar el asunto. Bueno, y a partir de ahí La Razón exige en su texto que el ajuste se haga exclusivamente vía reducción del gasto público. Bueno, la derecha en su línea dando la batalla cultural y tratando de avanzar aún más posiciones. Si hasta el País aplaude los recortes pactados por Calviño, pues La Razón va más allá y dice que aún no son suficientes. Claro, están a un paso de llamar también consenso progre a meter miles de millones de recortes en España. Bueno, la tercera posición es la que marca la poquita izquierda mediática que hay en España y a la que en esta ocasión se suma también, hay que celebrarlo, un importante diario de la progresía. Enseguida vamos a ver cuál. Pero antes, Yago Álvarez en El Salto, que además hace una observación precisamente sobre las 2 líneas editoriales descritas antes, la de la derecha y la de Prisa. Dice Yago Álvarez, un techo de gasto récord que gusta a Bruselas y a sus halcones de la austeridad. Desde algunos medios más afines al nuevo gobierno de coalición se titula con jolgorio y adjetivos positivos como si esta nueva cifra fuera un gran avance. Mientras tanto, en el otro lado del espectro mediático se apresuran a presentar la cifra como si fuera una nueva señal del despilfarro del dinero público. Tanto un enfoque como el otro, dice El Salto, son erróneos porque el aumento del techo de gasto en un porcentaje tan pequeño no es una buena noticia ni tampoco es señal de despilfarro. Al contrario, es un techo de gasto para contentar las exigencias para cumplir el déficit que nos llegan desde Bruselas. Bueno, pues lo esperable de un medio como El Salto, ¿no? Oponerse a unos recortes que la derecha aplaude y que la progresía está edulcorando. Pero bueno, ¿cuál es ese diario de la progresía que mencionabas antes y que se aleja esta vez de las posiciones del País?
El diario.es. En esta ocasión, el digital de Escolar está manteniendo una posición contraria a este acuerdo europeo para una austeridad 2.0 que ha aceptado Nadia Calviño. Eso sí, era la posición que mantenía antes de producirse el pacto a finales de diciembre, del que el diario.es se mostraba muy detractor. La austeridad que impone Alemania nos lleva a la ruina. Este era uno de los titulares. Todavía no se ha llegado a un acuerdo, decía el diario.es, pero en la última reunión que presidió Nadia Calviño, la propuesta de España estaba plagada de concesiones a las imposiciones de austeridad de Alemania. Este planteamiento provocó reticencias de países como Francia, Italia o Portugal, que demandan una mayor flexibilidad. ¿España está en condiciones de ceder posiciones como país del sur y rendirse ante los frugales?, se preguntaba el diario.es, que respondía, no lo parece. Pues es exactamente lo que ha hecho. La verdad es que sí. Y seguía el diario.es precisamente sobre el papel de Calviño. Algunos miembros del gobierno aseguran que no era la posición que quería España. Sin citarla, se desliza que Calviño se extralimitó para conseguir cerrar el acuerdo bajo la presidencia española de la Unión Europea. Y así se podía poner la medallita. Bueno, más piezas críticas del diario.es. El regreso a la austeridad en la UE amenaza con provocar un daño crítico a la inversión pública. En pleno debate de las reglas fiscales, donde se está imponiendo las posiciones de Alemania de una vuelta a la austeridad, Europa puede sufrir un recorte de inversiones que sería letal para su futuro. Alemania y otros socios guardianes de la ortodoxia económica, Países Bajos, Austria, etc., están impidiendo que se consensúe un marco fiscal flexible para los países de la UE después del sobreendeudamiento que todos han tenido que asumir para responder al shock inédito y extraordinario de la COVID y a la crisis de inflación exacerbada por la invasión rusa de Ucrania. La última propuesta que España puso sobre la mesa estaba plagada de concesiones a Alemania. La última propuesta que España puso sobre la mesa estaba plagada de concesiones a Alemania. Calviño se extralimitó para cerrar el acuerdo y ponerse la medalla, por cierto. Bueno, pues con mucha claridad se expresaba, en este caso el diario.es, sobre el papel nefasto de Nadia Calviño en la vuelta a la austeridad, del rigor económico a Europa. Bueno, ahora habrá que ver si el diario.es mantiene esta misma línea una vez que el acuerdo se ha cerrado, ¿no? Efectivamente, porque perfectamente podría pasar que este digital haya marcado esa posición para presionar durante la negociación, pero que después, una vez urdido el pacto por parte de Calviño, cierre filas y escriba que el resultado es mejor de lo que podría ser y que hay que celebrarlo como hace El País. Estaremos atentos. Por lo pronto tengo que decir que han dejado de publicar tantos contenidos ya sobre el tema en el diario.es. Primera señal y no muy buena. En cualquier caso, lo que es evidente, repasando la prensa, es que la vuelta de la austeridad a Europa, de momento, es un hecho. Y eso hace aún más importante la celebración de las elecciones europeas de este mes de junio, que podrían cambiar la correlación de fuerzas en Bruselas. Ojalá la ciudadanía en España tome nota de todo esto y envíe a Europa a menos diputados pro austeridad, ya se vistan de azul, de rojo o de verde, y a más diputados dispuestos y dispuestas a defender lo público y los intereses de la mayoría social frente a los herederos de Merkel y de Schäuble. Gracias, Manuel. Así debe verse lo que hizo Zedillo aquí con el FOAPROA, convertir las deudas de unos cuantos banqueros y empresarios en deuda pública, rescatar a los de arriba con descarados actos de corrupción. Adelante, compañera. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Un grupo de señores hace sus negocios en tu país, se vuelve millonario, contraen deudas entre ellos, pide préstamos a entidades financieras para ganar más del business que tiene, y cuando llega una crisis gorda, sus amigos poderosos deciden que la deuda que tienen esos señores entre ellos y con las entidades bancarias la vas a pagar tú. Y no solo tú, como la deuda es exorbitante, se necesitan varias vidas para saldarla y cubrir los intereses, así que la van a pagar primero tus padres, luego tú, luego tus hijos y muy probablemente tus nietos también. El número de generaciones ya depende de cómo se arreglen ustedes en su economía familiar, si se esfuerzan lo suficiente, quizá la deuda no llega a sus bisnietos. Imagínate nacer, crecer, trabajar, morir y pasarte
toda la vida pagando de tu dinero una deuda que no es tuya ni tampoco de ningún familiar tuyo, que te vino dada por alguien con quien compartes solo el pasaporte. Para poder pagarla tienes que ahorrar en todo lo demás, obvio. Pasarás la vida buscando las alternativas más baratas a todo o directamente no atendiendo determinadas necesidades porque tienes ese lastre. Bueno, esto es una simplificación extrema de la situación a la que el neoliberalismo despiadado condenó en los años 90 a todos los mexicanos. Y ahora algunos mexicanos ven el reflejo de eso mismo en la nueva Argentina anarcocapitalista y libertaria. Hoy Gina Finogénova nos hace una breve introducción al neoliberalismo salvaje que aplicaron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, entre otros, en México, y que está calcando Javier Milei de la mano de su ministro de Economía macrista Luis Caputo en Argentina. Un conjunto de medidas económicas que mejoran las condiciones de vida de una docena de empresarios y bancos a costa de tu bienestar, el de tus padres, el de tus hijos y el de tus nietos incluso. 3 o 4 generaciones jodidas por el precio de una. Gran oferta de Milei. Gran oferta, efectivamente. Hoy hablaremos de lo que internacionalmente se conoce como el efecto tequila. En México se consideró un modesto error de diciembre, de la estafa de la Fobaproa y de qué tiene que ver todo eso con Luis Caputo y su reciente invento denominado Bopreal. A ver. Muchos nombres y acrónimos. Efecto tequila, error de diciembre, Fobaproa, Bopreal. ¿De qué estamos hablando? Fobaproa es el acrónimo de Fondo Bancario de Protección al Ahorro, pero para los mexicanos significa mucho más. Es la soga que les pusieron sus gobernantes al cuello a mediados de los años 90 y que llevarán, según cálculos recientes, hasta al menos 2070, como para que nos quejemos los pobres mortales de nuestras hipotecas de 30 y 40 años. Ese Fondo de Protección de los Bancos se creó en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La idea fue muy simple: crear una suerte de hucha que se nutriría de los aportes de contribuyentes mexicanos y que se usaría en caso de crisis para rescatar a bancos y de esa manera pues proteger los ahorros de los clientes de esos bancos, de los inversores, claro. 4 años después, en 1994, como resultado de las políticas económicas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari, llega una crisis gorda. Para que se entienda su potencia, se le denominó el efecto tequila, y los que alguna vez sufrieron de resaca por beber tequila en exceso lo entenderán. Básicamente, el efecto se produjo luego de haber abierto México a las inversiones extranjeras para generar crecimiento, luego de haber fijado toda la economía al dólar y haber emitido lo que se llamaba tesobonos, bonos de deuda interna que cotizaban en dólares pero que se pagaban en pesos. Negocio redondo. En Argentina todo esto suena de algo, ¿verdad? Entregar bonos en dólares que luego te los devuelven en pesos que se devalúan a la velocidad de la luz. Así es, la banca mexicana se endeudó en dólares y llegó un momento en el que la cacareada confianza de los mercados empezó a descender. El clima de desconfianza aumentó luego del asesinato del candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994. Los inversores empezaron a salir de México junto con sus capitales en dólares y generando una falta de liquidez y de reservas internacionales que iba a suplir. ¿Quién? Pues tú, el ciudadano común y corriente, los trabajadores mexicanos en este caso. Primero, se endeudaron también con el FMI, luego Estados Unidos mejoró las tasas de interés provocando mayor fuga de capitales de México, así que el peso mexicano se devaluó un 300%, la inflación se disparó y ahí es cuando al nuevo presidente priista, Ernesto Zedillo, se le ocurre cómo devolverles la solvencia a los bancos. Y aquí es donde empieza el periplo del uso del dinero del Fobaproa, ¿no? Efectivamente, el 12 de diciembre los legisladores del PRI y el PAN votan a favor de rescatar a los bancos y empresas privadas con dinero público del Fobaproa, con muchísimo dinero público, de hecho. En los siguientes 4 años, el Fobaproa absorbió la deuda de los bancos privados, que en 1999 constituyó el 11% de la economía de todo México. Llegó a 552,000 millones de pesos. En los años posteriores siguió creciendo porque, claro, los bancos y empresas privadas se cobraron con dinero público las deudas que se contrajeron entre ellos y posteriormente fueron a la bancarrota. Los intereses, las comisiones
millones y su propia deuda se quedaron para que lo pagaran los demás. Así, según La Jornada, hoy las obligaciones financieras por esta operación superan el 1,5 billón de pesos, un 10% aproximadamente del PIB mexicano, casi el triple del gasto en educación pública que se realizó en 2019, por ejemplo. Dice el periódico que 1 de cada 3 pesos que debe el sector público es por asumir esas deudas. Se calcula que todos los mexicanos, como ya he dicho, tendrán que pagar el lastre del FOBAPROA hasta como mínimo el año 2070. ¿Y los responsables de esta gestión, qué tal están? El expresidente Ernesto Zedillo, viviendo en Estados Unidos y dando clases de democracia y libertad a los gobiernos latinoamericanos, sentado en la misma mesa con José María Aznar, Sergio Moro y Felipe Calderón, impartiendo lecciones a gobiernos populistas y diciendo que las de AMLO son recetas del pasado. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón, que juraba y perjuraba en los 90 que votaría en contra de ese rescate y que terminó votando a favor, tranquilo viviendo en España. Carlos Salinas de Gortari, cuyos shots económicos causaron el efecto tequila, es ciudadano español desde 2022. Bueno, ahora escuchen cómo recuerda Andrés Manuel López Obrador los momentos en los que se debatía la aprobación de ese rescate. Y empezaron con la patraña, empezaron a sostener que si le iba bien al de arriba, tenía que ir bien al de abajo, que si llovía fuerte, goteaba abajo. Por eso fue lo del FOBAPROA, que realmente era una justificación para saquear, para robar. Era una oligarquía, un gobierno oligarca. Entonces, con esa concepción, Zedillo y sus técnicos, con los banqueros de entonces y con los empresarios de entonces, deciden que había que convertir las deudas de los de arriba en deudas públicas. Era yo dirigente de un partido y me entero de lo que iban a hacer y me toca una entrevista con Zedillo. Le dije, como se dice coloquialmente, sopeándolo, oiga, que van a rescatar a los empresarios y a los banqueros. Si hacen eso, va a ser terrible. Entonces se me puso así como Krill. ¿Y qué quiere que hagamos? Claro que tenemos que rescatar a los de arriba para que se rescate a los de abajo y rescatemos el país. Se me puso como un krill, dice AMLO en referencia a los gestos y efusividad de un político del PAN, Santiago Krill. Por cierto, López Obrador escribió un libro sobre esta estafa al pueblo mexicano titulado FOBAPROA, expediente abierto. Y todo ello vuelve al debate público a raíz de las recientes medidas adoptadas por Luis Caputo en Argentina. Y recordáis que empezamos con eso, porque uno de sus primeros anuncios en esa intervención, que fue pospuesta varias veces, grabada, regrabada, es la creación de BOPREAL. Un nuevo acrónimo para describir la vieja medida neoliberal de toda la vida: cómo colgarte a ti las deudas de los ricos. Se trata del bono para la reconstrucción de una Argentina libre que ofrece a las empresas privadas el Banco Central Argentino. Sí, ese mismo banco que iban a dinamitar, pero ahora usan para endeudar aún más a los argentinos. Emitirán el bono en dólares, que esas empresas podrán devolver luego en pesos, antes del 2027. Unos 30.000 millones de dólares en bonos que se aprobaron por decreto y sin autorización del Congreso, porque, como recordamos, Caputo tendrá la libertad de endeudar más y más sin preguntarle a nadie, tal y como dispuso Milei en su ley ómnibus. Libertad para las entidades privadas de endeudarse a costa del contribuyente, libertad del contribuyente para pagar las deudas privadas hasta el año 2070 o 2100, depende de cuántos se esfuercen. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, Ina. Los actores políticos, sociales, sindicales y empresariales del país comprenden el momento histórico que estamos viviendo y apoyan nuestro programa, estoy seguro que habrá luz al final del camino.
En esencia, nuestras reformas implicarían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitiría aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PBI per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda, que hoy mismo se encuentra 50% por encima del de Estados Unidos. Bueno, hoy nos acompaña en La Base Cristina Buigas, es especialista en información económica, escribe en Diario Red. Cristina, muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Cristina, ¿vuelve entonces la austeridad en Europa? Bueno, yo creo que la cosa se puede resumir incluso con un poco de sentido del humor. Yo creo que Schäuble gana batallas después de muerto, igual que el Cid. Él era el máximo defensor del austericidio, se lleva sobre su conciencia la ruina de países y de personas en Europa, y resulta que su sucesor, Lindner, que es un señor liberal, ha conseguido más cosas que las que consiguió Schäuble. Es decir, en este acuerdo no se vuelve solamente al 3% y al 60% marcados en el Tratado de Maastricht de déficit y de deuda, sino que incluso se aumenta la situación. Por ejemplo, se llega a una situación, digamos, de ensañamiento. Con los países que cumplen con el 3%, se pretende, el 3% de déficit respecto al PIB, se pretende que bajen hasta el 1,5% del PIB su déficit. O sea, no están contentos con nada. Alemania ha ganado absolutamente en este asunto. Francia, España, Italia, pues bueno, han conseguido que se meta eso de que los 4 años para volver a la senda de la bondad fiscal se conviertan en 7 si se comprometen a determinadas reformas estratégicas que son sobre, bueno, asuntos ecológicos, adaptación a la economía digital y también la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Pues es lo que quería Francia, que se le hiciera un poco la vista gorda en sus gastos de defensa. Bueno, sí se va a volver a la austeridad en toda Europa, pero hay una cosa que antes habéis apuntado, que dependen las cosas no solo de lo que está escrito en los tratados, que eso no se puede cambiar, sino también de quién tenga la gestión en Europa. Entonces, quién esté en la Comisión depende un poco, y bastante, del resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Si ganan, como todo parece, muchísimos más escaños los partidos conservadores, no habrá forma de escaparse de esto. Si no ganan, podrá haber una situación, como ha habido con la crisis del COVID, una situación de, bueno, vamos a suspender esto durante un tiempo, no hagamos tan largos los periodos, perdón, hagamos más largos los periodos de adaptación, pero la cosa está muy complicada, creo. ¿Qué tal, Cristina? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte sobre el caso de España. ¿Cómo pueden afectar los techos de déficit a las políticas sociales que cabría esperar que aplicase un gobierno de izquierdas? Hombre, a España le van a afectar, pero le van a afectar a partir del 1 de julio. Me explico. Como hay elecciones europeas, el gobierno socialista, porque en este momento yo creo que hay que hablar del gobierno socialista, el gobierno de coalición, a mi modesto entender, es una ficción. Entonces el gobierno socialista, encabezado en la parte económica por María Jesús Montero y un señor criado por Nadia Calviño, va a mantener los compromisos de llegar al déficit del 3% del PIB el año 2024 y en el 2023 haber cumplido el 110% del PIB de deuda. Entonces, lo que se va a hacer es posponer los ajustes hasta el 1 de julio. Solamente hay una cosa, porque intentan también solucionar el problema del déficit por la vía de mayores ingresos tributarios. Entonces, ahí está, por ejemplo, el asunto de la energía, del IVA sobre la energía, el gas y la electricidad. Se había rebajado cuando la crisis del COVID hasta el 5%. Ahora, desde el día 1 de enero, está en el 10%.
El 1 de julio va a empezar a ser el 21% otra vez. ¿Por qué no se ha subido desde el principio al 21%? Por las elecciones europeas del 1 de junio. También está el asunto de las cotizaciones de los beneficiarios del... Bueno, ahora no lo diré, no es la prestación, es el de desempleo. Bueno, me he equivocado. El subsidio de desempleo, perdón. Entonces, con el subsidio de desempleo, las cotizaciones se rebajan, pero se rebajan para la gente que tenga derecho a este subsidio de desempleo a partir del 1 de julio, no para los de ahora, pero empezará a haber un ahorro del Estado, el de la Seguridad Social, a partir del 1 de julio. Y yo estoy segura de que se harán muchísimas otras cosas a partir del 1 de julio. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? La crisis de 2008 y la austeridad, además de consecuencias económicas y sociales gravísimas, tuvo consecuencias políticas también, grandes consecuencias políticas. En España ocurrió el 15M, después surgió Podemos, en Grecia ocurrió toda la experiencia de Syriza. Por el otro lado también ha habido un auge de la ultraderecha en toda Europa, ¿no? Te quería preguntar qué consecuencias políticas crees que puede tener en Europa una nueva oleada de austeridad. Es muy difícil mirarlo a tan largo plazo, ¿no? Pero supongo que la gente empezará a darse cuenta de lo que le están haciendo y es muy probable que vuelva a haber movimientos contrarios a la austeridad como los hubo antes. Lo que pasó con el 15M y con todo lo que luego hemos ido viendo puede suceder, pero el problema que tiene Europa es que los tratados son como una regla de la que no se puede uno salir, nada más que en situaciones extraordinarias como ha sucedido con el COVID. Entonces yo pienso que por mucho que la gente proteste, las reglas de déficit y de deuda respecto al PIB se van a seguir manteniendo. Depende un poco de quién esté en los gobiernos, pero todos los países que eran del este, la ampliación que se hizo al este, esa gente está teniendo gobiernos muy conservadores. En todo el resto de Europa avanzamos hacia eso. Entonces lo veo complicado. La gente tenderá además a lo mejor a culpar a los gobiernos que tiene, en el caso de España, al gobierno socialista, y entonces es muy probable que se inclinen hacia la ultraderecha. Yo no soy demasiado optimista. No. Buenas tardes, Cristina, muchas gracias por estar aquí. Entiendo que es una pregunta muy amplia, pero quizás nos podría dar una breve respuesta. Las medidas económicas de Luis Caputo, las recetas económicas de Javier Milei, ¿tienen alguna chance de funcionar para que Argentina se convierta en Irlanda tal y como promete, Milei en unos años? Quizá tú sepas más de Argentina que yo, pero toda la pinta que tiene es de volver a una situación horrible como la que hubo con el Corralito. El FMI tendrá que volver a intervenir, en fin. No creo que pueda conseguir que sea Argentina un paraíso fiscal como Irlanda, porque entre otras cosas Irlanda no ha destrozado su estado social, no ha destrozado su esquema económico, lo único que ha hecho es rebajas fiscales y cosas de ese tipo. No tiene nada que ver lo que está haciendo este señor. Yo creo que son una serie de locuras y que volverán a la misma catástrofe que tuvieron anteriormente con el gobierno de Macri. Cristina, muchísimas gracias por atender a La Base. Seguiremos hablando por aquí. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa, vamos a volver a terminar con ironía con un viejo tema de los Ronaldos. Adiós, papá, consíguenos un poco de dinero más. Hasta mañana.